Estamos presentando a las 7 a.m. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar acerca del fallecimiento de una paciente que se dio. Esto por supuesta negligencia médica, ya que fue trasladada al Hospital Roosevelt a no ser atendida en el Hospital San Juan de Dios. Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 7 a.m. Buenos días, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y estoy para servirlos en lo que ustedes deseen. Señor Soto, acá la incógnita es porque pareciera que acá el San Juan de Dios le quiere pasar la culpabilidad al Roosevelt y el Roosevelt al San Juan de Dios, y en medio una vida que hay que lamentar. Sí, desafortunadamente yo pienso que esto no es de quién le echa la culpa a quién, sino de qué sucedió en realidad. La paciente llegó al Hospital San Juan de Dios, fue parcialmente atendida. ¿Por qué parcialmente atendida? Porque ellos refieren que no tienen insumos y fallas técnicas, o una palabra nueva que yo no conozco. La paciente fue contrarreferida al Hospital Roosevelt y no fue ni siquiera en ambulancia, sino que la llevaron en el carro de los familiares. Obviamente una paciente con una... Yo soy cardiólogo, entonces le estoy hablando como cardiólogo en ese momento. Una paciente con una crisis hipertensiva que uno sabe que puede sangrar de la cabeza, uno lo menos que puede hacer es estabilizarla en un lugar, que eso lo pueden hacer los residentes, tienen la capacidad suficiente de hacerlo, y cuando esté estable, mandarla al hospital referida. Para nosotros no hay ningún problema, que quede claro que nos refieran los pacientes, pero que nos refieran como se deben referir los pacientes. Ese es el problema, que los están refiriendo con una simple hoja, sin firma y con un sello. La paciente obviamente llegó al Hospital Roosevelt en pésimas condiciones, con un fallo ventilatorio. Desde que ingresó la paciente al hospital, la tuvimos que meter al área de shock, se tuvo que intubar, ventilar. Le estuvimos dando todo el soporte que se pudo y a las 6 de la madrugada la paciente falleció por un paro cardiorrespiratorio. Previo a esto le hicimos todos los exámenes a la paciente, donde pudimos comprobar, obviamente, por una tomografía que se le efectuó en el hospital, que la paciente sangró de la cabeza, una hemorragia bastante importante que posteriormente le hernió, ese es por el edema cerebral que tiene el paciente, le hernió el cerebro y esto le produjo un paro respiratorio fatal. Entonces, sí, vemos entonces que los médicos del Hospital San Juan de Dios la refieren al Hospital Roosevelt. Usted mostraba una hoja, incluso que era una hoja escrita a mano donde fue ella parcialmente atendida, pero si ellos no contaban con los insumos, porque usted nos está hablando que le tuvieron que realizar una serie de exámenes previos al tratamiento que le dieron a la paciente, que lamentablemente perdió la vida. ¿Cómo deberían ellos de haber actuado si ellos informan que no tienen ningún tipo de suministros o de medicamentos para poder atender a las personas? ¿Cuál tendría que haber sido el accionar entonces de los médicos del Hospital San Juan de Dios? Bueno, dos cosas. Primero, como le decía yo, un hospital que tenga cero insumos es imposible, ¿verdad? Yo soy director, tengo 1 año y medio de ser director del Hospital Roosevelt, encontré el hospital desabastecido, pero uno tiene la capacidad de tener algunos medicamentos, aunque sea pocos, claro, que le pueda poner al paciente. Captopril, por ejemplo, bajo la lengua. Con eso usted puede estabilizar un poco al paciente y mandarlo con una presión un poco más baja, que no corre el riesgo de que el paciente en el traslado le pueda pasar lo que le pasó a la paciente. Ponerle en una ambulancia. Claro. ¿Por qué se la va a llevar en un carro? Si yo lo que estoy protestando no es el hecho de que tengan o no insumos, porque algo de insumos tiene, es la forma de cómo están haciendo las cosas. Y entonces aquí entra el problema de qué pasó. Perdimos una vida. Y eso, después de que se han perdido tantas vidas en Guatemala, se pierde una vida que se pudo haber rescatado. Entonces, ese es mi punto. Ahora bien, doctor Soto, el día lunes, nuestras cámaras, un equipo de Canal Antigua, entró a las bodegas del Hospital General San Juan de Dios y los anaqueles estaban completamente vacíos. O sea, ¿cómo contrastamos eso? Porque se habla también, los médicos decían que ya no tenían alcohol, solo tenían alcohol para un par de días, no hay algodones. O sea, ¿cómo se puede hacer realmente atender a un paciente si ni siquiera hay alcohol? Ahora, mire, lo que yo digo también es lo siguiente. Yo pienso que
ellos tienen muchas bodegas, ¿verdad? Yo no soy el director del San Juan, Claro. no quisiera ser tampoco. No conozco la situación del San Juan de Dios en su intimidad, pero sí le voy a decir una cosa que es positiva. Yo pienso que es manejo de un hospital. Yo pienso que uno, como director de un hospital, tiene que tener un equipo que tenga la capacidad suficiente de poder abastecer un hospital. Al Hospital San Juan de Dios, y no es crítica, lo que se lo estoy comentando, le han dado más dinero que al Hospital Roosevelt. Ellos dicen lo contrario, pero no me voy a poner a comparar. 67 millones le acaban de hacer una ampliación presupuestaria al San Juan de Dios, 37 al Hospital Roosevelt. Yo se lo dije incluso al ministro, al señor ministro, le dije, ¿por qué si tenemos las mismas camas, los mismos médicos, ¿por qué me dan a mí 30 millones menos de presupuesto? Y yo tengo abastecido el hospital. Es cosa de manejo, es ver qué voy a comprar, priorizar. Mientras en el Hospital San Juan de Dios no prioricen y no hagan una buena gestión administrativa, el hospital no lo van a poder abastecer. Ese es el punto medular de la cuestión. Muchísimas gracias, doctor Soto. Vamos a darle también la bienvenida vía telefónica al doctor Carlos Mejía, quien es expresidente del Colegio de Médicos. Él nos acompaña vía telefónica. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m., doctor Mejía. Quisiera que nos comentara un poco acerca de la situación de desabastecimiento que se vive en el Hospital San Juan de Dios. Vemos que ya tuvimos la pérdida de una vida, esto porque no se le dio la atención necesaria. Pero, ¿qué podemos hablar respecto a este desabastecimiento que se está viviendo actualmente? Bueno, el desabastecimiento de los hospitales es algo crónico que tiene periodos de crisis muy grandes. El Roosevelt tampoco ha sido ajeno a estos desabastecimientos o abastecimientos parciales. Hemos tenido crisis muy serias en el 2006, luego en el gobierno de la UNE, y en el gobierno actual pues no ha sido ninguna diferencia. Hemos tenido un poco mejor de abastecimiento en los últimos meses, aunque dista de ser lo ideal. Tenemos algunas cosas de medicamentos que también nosotros tenemos que enviar a pedir fuera. No es tan frecuente como fue en el pasado, porque ha habido un mejor abastecimiento en los últimos 8 o 9 meses. Por otro lado, el San Juan de Dios pues tiene un problema serio. Nosotros no sabemos exactamente a qué nivel de desesperación puedan haber llegado, porque el problema no es que le asignen a un hospital millones de quetzales o no, sino la capacidad de poderlos utilizar. Y entonces hay varios factores que inciden en que no se pueda abastecer rápido. En primer lugar, si las deudas que se tienen a los hospitales a los proveedores son grandes, aunque usted haga pedidos, los proveedores no despachan hasta que finalmente la deuda se hace efectiva. Por ejemplo, si yo el día de hoy le asigno a usted 60 millones, para que eso se ejecute, lleva varios días o semanas. Usted hace procesos de adquisición, puede hacer compras directas, pero también necesita hacer en Guatecompras procesos de licitación o comprar a través de contrato abierto. Cuando un proveedor, hay un hospital que no le ha pagado, aunque el hospital B sí le haya pagado, ellos también deciden no abastecer hasta que toda la deuda se consolide. Al final el problema es que la salud nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno, porque si no, no deberíamos tener deudas, y el abastecimiento real no debiera medirse en porcentajes que son engañosos de 60 a 70%, porque eso no nos dice realmente cuántos problemas podemos resolver. Yo puedo tener el 100% de un evento poco común, pero si me faltan medicamentos para consultas de todos los días, pues entonces para esos pacientes el desabastecimiento es del 100%. Por eso nosotros siempre hemos estado en contra de manejar con porcentajes. Permítanos un segundo, doctor Mejía, solo quisiera preguntarle yo precisamente sobre ese tema acá al director del Hospital Roosevelt. Nos dice el doctor Mejía que él no está de acuerdo en hablar de porcentajes, pero para tener una idea, el Hospital Roosevelt al día de hoy, ¿cómo está en cuanto a abastecimiento de insumos? ¿Tienen por lo menos lo básico? Es que fíjese que la pregunta es interesante, yo lo decía con seguridad. Los porcentajes, como dice el doctor Mejía, son engañosos. Yo puedo tener 85% de porcentaje y no tener los materiales más importantes para trabajar. Por ejemplo, fácil, yo no tengo guantes, no puedo operar. Guantes es una cuestión barata, exacto, pero no puedo operar. Ese es un insumo importante para el hospital. Si no tengo catéteres para canalizar a la gente, no le puedo poner sueros. Son cosas pequeñas,
pero que son trazadores. Entonces nosotros debemos medir nuestro abastecimiento, no tanto porque yo tengo 60%, 90%, 100%, sino que qué insumos trazadores tengo para atender a la población. Otra cuestión que es importante que entienda la población, un hospital como el Roosevelt se abastece y se desabastece rápidamente dependiendo de la cantidad de eventos que sucedan en un día, en un fin de semana, etcétera. Cuando hay colectivos, ahorita que nos están trasladando pacientes de San Juan, que nos están trasladando pacientes de departamentos, el abastecimiento de nosotros baja rápidamente, entonces tenemos que abastecernos rápidamente. Lo que decía el doctor Mejía, en ese aspecto nosotros ya tenemos una lista de proveedores, ya tenemos que nos despachan, tenemos una lista de medicamentos y nosotros en 48 horas podemos tener la capacidad de abastecernos. Eso es con un hospital, tiene credibilidad, está manejado adecuadamente, transparentemente. Yo pienso que los proveedores no nos niegan a nosotros el reabastecimiento. Por eso nosotros no estamos mal en ese aspecto. Cuando vemos un presupuesto muy similar, doctor Soto, entre el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, incluso usted mencionaba que el Hospital San Juan de Dios recibe mayor porcentaje de ingresos de lo que reciben ustedes. Y veíamos dos imágenes, una que fue tomada hace 2 días en el Hospital San Juan de Dios, donde se veía una bodega totalmente desabastecida, y luego tuvimos imágenes del Hospital Roosevelt donde está totalmente abastecida la bodega de alimentos, por lo menos, que fueron las imágenes que nosotros pudimos tener. ¿Qué es lo que ocurre? Si vemos que cada cierto tiempo el Hospital San Juan de Dios está reclamando falta de insumos, está reclamando que las personas no tienen ni siquiera alimentos o no tienen cómo alimentar a sus pacientes, se ponen cámaras de vigilancia, se hablaba por parte del ministro de Salud, robo hormiga, pero que supuestamente se iba a minimizar con las cámaras que se colocaron. Luego habla el ministro de Salud de una auditoría que se estaba realizando dentro del Hospital San Juan de Dios, pero volvemos a caer a lo mismo, un Hospital Roosevelt que se encuentra abastecido y un Hospital San Juan de Dios donde constantemente se habla que se le está inyectando cierta cantidad de presupuesto, pero que se encuentra constantemente desabastecido. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué pasa esto? Mire, yo por eso les decía, yo creo que es cosa administrativa, de transparencia. Yo le pago a los proveedores que me despachan. Y se los digo honestamente, si este proveedor A me está despachando, a él va a ser el primero que le voy a pagar, porque yo requiero que me sigan despachando. Ahora, si el hospital le pagara a la gente que no le está abasteciendo, hay gente que no le abastece a uno, aunque uno le paga. Entonces, con esos proveedores uno no les va a pagar. Uno prioriza. Yo voy a priorizar a quién le pago para que me abastezca. Y eso es lo que hacemos nosotros en el día a día. Quisiera preguntarle al doctor Mejía, vemos esta constante problemas en el sistema de la red hospitalaria. Usted hace muy bien mención de que esto pues lo hemos visto en todos los gobiernos. Sin embargo, doctor Mejía, a propósito de estas reformas, discusión que se hace respecto a reformar importantes leyes, ¿no es tiempo ya de darle cara vuelta a la metodología como se le asigna presupuesto a los hospitales y a la forma como se le pagan a los proveedores? Porque, o sea, no es posible que estemos cada 4 años con cada gobierno viviendo estas crisis. ¿Qué propone usted? Yo creo que es un círculo vicioso porque tenemos una ley de contratación, compras y contrataciones del Estado que proveedores y algunas personas de las administraciones aprenden a cómo evadirla. Y es una ley que se quedó obsoleta porque la medicina no se mueve al ritmo de la ley de contrataciones del Estado. Usted no puede depender de un proceso de 6 meses para abastecer un hospital que requiere los medicamentos o los insumos en un mes. Por ejemplo, yo tengo un proceso que subirlo a Guatecompras me va a llevar, dependiendo de la cantidad de dinero, 6 meses, y estoy en el mes de enero, estoy seguro que hasta el mes de julio no voy a tener cómo comprar por esa vía. Entonces, hay que revisar bien la ley de compras y contrataciones del Estado y tener una forma muy transparente de discutir sobre las mesas con los proveedores, claramente que no haya ningún tipo de influencias para adquirir espacios de poder porque al final recibimos un poco la tiranía también de algunos proveedores, no les puedo decir de todos porque tenemos buenos proveedores también, pero otros que se aprovechan y prácticamente nos van presionando para que compremos una u otra cosa porque son monopolios y hay muchos medicamentos e insumos que los trae solo un proveedor al país y ahí es más difícil luchar. Creo que ahí el país puede adquirir, como hace con VIH, como hace con tuberculosis, con los anticonceptivos, comprarlos de manera internacional.
Esa sería una solución más importante. La otra cosa importante para nosotros como médicos, que sí quiero aclarar, nosotros no queremos entrar en ningún conflicto con nuestros colegas de otros hospitales que están en problemas serios, porque sabemos lo desesperante que es no contar con los insumos en un momento dado. Y la otra cuestión es que haya un sistema que pueda auditar de manera real los procesos, porque la Contraloría de Cuentas, el problema que tiene es que aunque tiene una ley, tiene gente que no tiene la menor idea de cómo funciona la salud. Y aunque se llamen contralores, si ellos no conocen cuáles son los procedimientos, las formas de presentación, que si yo compro una cosa para 3 meses y su vida media son 2 meses, no puedo pretender que me entreguen con 2 años de vida media un medicamento, porque todo depende de cada uno de los insumos. Creo que hay mucha ignorancia en el grupo que maneja el problema, el contrato abierto. Creo que no se dejan aconsejar por la parte técnica. Creo que también hay muchos intereses económicos de muchos proveedores que influencian en niveles que están fuera de nuestro alcance del nivel técnico. Y por eso para nosotros los médicos y el resto de profesionales es muy importante mantenernos alejados de confrontarnos entre nosotros, porque el problema es el sistema administrativo financiero del país que no funciona. Si yo tuviera realmente un sistema que le importa la salud, no debería tener deuda nunca, porque a mí me importa tanto la salud que no tengo deudas nunca. Y luego, abastecimiento correcto es 3 meses de abastecimiento al 100% de los insumos y productos que un hospital necesita. Si yo no tengo ese 100% de abastecimiento a 3 meses plazo y tengo las bodegas bien claras y sistemas de control que evite los robos, entonces es muy difícil. No creo yo que el robo hormiga sea la causa del desabastecimiento de San Juan de Dios. Yo creo que eso va más allá y hay que ver que escuchar también a las autoridades del San Juan de Dios. Yo no podría criticarlos a ellos si no he hablado con ellos y les pregunto cuál es su posición. Claro, así es, doctor Mejía. Entonces, distintos problemas son los que están aquejando el sistema de salud. Vamos a hablar ahora específicamente, doctor Soto, de la muerte irreparable de esta mujer, quien llegó en condiciones bastante complicadas ya al Hospital Roosevelt. Usted mencionaba que se van a tomar acciones legales. ¿En contra de quién se tomarán estas acciones legales y qué es lo que se espera? Vea, nosotros lo que hicimos fue, después de evaluar el caso, obviamente, hablamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos para poner una denuncia y se habló con la familia. El Ministerio Público, como no se firmó el certificado médico de función, entonces se habló al Ministerio Público para que tomaran el caso como médico legal. El Ministerio Público de oficio va a tomar el caso como médico legal, van a hacerle la autopsia a la paciente para comprobar los hallazgos que nosotros encontramos y posteriormente a eso vamos nosotros a adherirnos como querellantes. ¿Cree usted que realmente en el San Juan de Dios sí por lo menos habían los insumos básicos para haber estabilizado a esta paciente? Es difícil, ¿verdad? Por eso es lo que yo le digo, yo no trabajo en el San Juan de Dios, lo que yo no creo es que no haya nada. Es que ese es mi punto de vista. Digamos, más de algo tendría que haber ahí. Algo, que ponerle lo que quieran ustedes, un captopril bajo la lengua, esperar un rato, media hora a ver si se estabiliza la paciente, ponerla en una ambulancia. Es que eso es el problema, como les decía. Yo no es la crítica a mis colegas, no es el problema de la crítica, es el problema que hay que estabilizar a la gente. Claro, ¿en contra de quién va directamente esta denuncia que ustedes se adherirán como querellantes adhesivos? Mire, ¿es en contra del sistema, es en contra del ministerio, es en contra de los médicos? Es en contra de las personas que atendieron a la paciente en la emergencia de medicina interna del Hospital Roosevelt, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, de lo que el Ministerio Público en sus investigaciones decida, ¿verdad? Brevemente, porque ya tenemos que cerrar la entrevista, doctor Soto. El Hospital Roosevelt es el primer hospital en la red nacional de asistencia pública. ¿Cuántos pacientes atiende a diario en consulta externa el Hospital Roosevelt? 1.800 pacientes en consulta externa. Normalmente operamos más o menos 200 cirugías al día. ¿200 cirugías al día? Sí, en total, de emergencias, pediatría, maternidad, etcétera. El día de ayer tuvimos 24 cesáreas, o sea, una cesárea por hora. Atendemos 700, 800 emergencias diarias. Solo estoy hablando en adultos. Aparte de lo que tenemos en pediatría, ¿verdad? Neonatos, por ejemplo, lo tenemos lleno al 120%. Niños ventilados en ocasiones manualmente.
que tenemos que contratar ventiladores extras, tenemos pediatría full, lleno, completamente. O sea, es un hospital que tiene una capacidad, y es lo que yo decía ayer. Yo no le puedo meter al hospital Roosevelt 2.000 pacientes, imposible. Entonces yo tengo una capacidad de 1.100 pacientes que puedo atender, y ahí estamos ahorita, por los 1.100 pacientes. Tengo 45 pacientes en camillas en las cirugías, que no están en camas. Ayer lo fue a ver la Procuraduría de los Derechos Humanos, y así vamos a seguir atendiendo hasta que el hospital obviamente no aguante, porque va a haber un momento en que si seguimos a este ritmo no va a aguantar, vamos a tener que derivar a otros hospitales. Doctor Soto, con las investigaciones que realizará el Ministerio Público y se conocerá si realmente no se tenía ningún tipo de abastecimiento para atender a esta paciente únicamente para estabilizarla y luego trasladarla, podemos decir algo importante. ¿Qué consideraría usted? Algo fundamental para los médicos al momento de graduarse es el juramento hipocrático. ¿Usted cree que en este caso específicamente no se veló por la vida de esta paciente y se rompió este juramento? Mire, yo más pienso que esto es una cuestión, mucho ese del juramento hipocrático siempre a los médicos, ¿verdad? Cuando conviene, cuando no conviene. Yo pienso que a veces se rompe el juramento hipocrático. Yo pienso que manejaron mal el caso. Yo tengo aquí, como les decía, les voy a dar una muestrecita si les interesa. Esta es una referencia que me hicieron. ¿Usted la puede leer? ¿La podemos mostrar en la cámara? Y se las voy a leer. Hoja de referencia se refiere a paciente por falla técnica. Deficiencia de insumos, paciente con anisocoria, sospecha de cisticercosis, embarazo de 7 semanas. Entonces, la pregunta es, ¿evaluaron a la paciente? ¿Tiene algún dato de que la evaluaron? Ninguno. Es una paciente que está embarazada. Entonces, ese es mi punto. Y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué no evalúan a la paciente, la estabilizan y entonces no la mandan? Es obligación de nosotros ver el sistema. Bueno, muchas gracias al director del Hospital Roosevelt por haber estado con nosotros acá en el estudio y al doctor Mejía por la vía telefónica, ex directivo del Colegio de Médicos de Guatemala, en esta situación. De verdad, uno al final no se explica cómo el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios tienen más de 50 años de haber sido edificados y en este país no existe otro, o sea, ningún gobierno ha construido otro hospital de esa magnitud cuando la población desde 1944 se ha quintuplicado. Así es, Mario, y lamentablemente se siguen teniendo muchísimos problemas en el sistema de salud actual. Agradecemos a Carlos Mejía, expresidente del Colegio de Médicos, por habernos acompañado vía telefónica. Muchísimas gracias, doctor Soto, por habernos acompañado aquí en el estudio. Vamos ahora a una pausa, quédese con nosotros porque al volver tendremos mucha más información nacional para usted.